Hola, soy el doctor Javier Pérez, médico especialista en diagnóstico por imágenes del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y en esta oportunidad hablaremos de senos paranasales. Los objetivos de la presentación son repasar la anatomía de los senos paranasales y las variantes normales, aprender las vías de drenaje y patrones inflamatorios, familiarizarse con problemas clínicos habituales de la práctica diaria y mencionar las neoplasias más frecuentes. Los senos paranasales son cavidades aéreas que se encuentran dentro de los huesos frontal, maxilar, etmoides y esfenoides, cuyas paredes están formadas por hueso compacto revestidas por mucoendostio, como señala la flecha amarilla en la imagen ubicada inferiormente en la pantalla. Comenzando con la anatomía, la cavidad nasal está formada por los huesos nasales. Está separada por el tabique nasal que delimita las fosas nasales, y este tabique nasal está formado por un sector anterosuperior cartilaginoso y un sector posterior óseo, que incluye el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, señalada por las flechas amarillas. Las paredes laterales están formadas por los cornetes superior, medio e inferior, como señalan las flechas amarillas en la imagen inferior izquierda, que a su vez delimitan los meatos superior, donde drenan el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores, el meato medio, vías de drenaje de senos frontales y maxilares y celdillas etmoidales medias y anteriores, y el meato medio, vía de drenaje del conducto lácrimo-muconasal. Estas imágenes nos muestran la ubicación anatómica de los senos paranasales, en donde los senos frontales están indicados con color amarillo, los senos maxilares con color verde, las celdillas etmoidales con color rosa y los senos esfenoidales con color turquesa. Comenzando con la anatomía de los senos maxilares, estos son los primeros senos en formarse, están ubicados en los huesos maxilares, por lo tanto es par, tiene forma de pirámide, en donde la pared interna está delimitada por la pared externa de la cavidad nasal, un techo formado por el piso de la órbita, un piso formado por la prolongación alveolar del maxilar superior y una pared posterior que separa el seno maxilar, fosa intratemporal y pterygo-palatina. Tiene su drenaje a través del ostium maxilar hacia el infundíbulo a la parte posterior del meato medio, como indican las flechas amarillas en la imagen inferior en un corte coronal de tomografía computada. Continuando con la anatomía de los senos esfenoidales, estos inician su crecimiento en el tercer año de vida y concluye aproximadamente a los 10 años. Están localizados en el hueso de esfenoides, como indica la flecha amarilla en el corte sagital de tomografía computada en la imagen superior derecha, y sus paredes están formadas de la siguiente manera: el techo por la silla turca, el suelo por el clivus y sus paredes laterales que se relacionan con la arteria carótida intracavernosa, el nervio óptico y el nervio maxilar, y el sector anterior delimitado por el seno etmoidal. Su vía de drenaje es al receso esfenoetmoidal, posterior y medial al meato superior, como indican las flechas amarillas en el corte axial de tomografía computada en la imagen inferior derecha. Los senos etmoidales comienzan su desarrollo en el quinto mes de vida fetal.
Están localizados en el hueso etmoides, que está formado por 4 partes: la lámina cremiforme, la lámina perpendicular y las masas laterales, con el cornete superior y medio en su cara medial, conteniendo de 3 a 18 celdillas en su interior. Sus vías de drenaje son las siguientes: las celdas anteriores al hiato semilunar, las celdas medias al meato medio y las celdas posteriores al meato superior. Por último, los senos frontales comienzan su desarrollo luego de los 2 años de vida. Están localizados en los huesos frontales y sus paredes están formadas inferiormente por la parte anterior del techo de la órbita y posteriormente por la fosa craneal anterior. Su vía de drenaje es a través del conducto nasofrontal al receso frontal y al meato medio, como indica la flecha amarilla en el corte coronal de tomografía computada en la imagen ubicada a la derecha. La flecha blanca muestra una celdilla Agernnasi, que, como veremos más adelante, es una variante anatómica de los senos etmoidales. El complejo osteomeatal es un importante sistema de drenaje de los senos frontales y maxilares y de las celdillas etmoidales anteriores. Sus componentes, como veremos en el corte coronal de tomografía computada, son el proceso uncinado, mostrado con una flecha azul, el infundíbulo, que muestra la flecha verde, el hiato semilunar, que muestra la línea amarilla, la bulla etmoidal y el cornete medio, que muestra la flecha celeste. Comenzando con las variantes anatómicas, la desviación del tabique nasal es muy frecuente de observar en la práctica diaria. Veremos una curva asimétrica que puede comprimir el cornete medio, estrechando el meato, con potencial evolución a inflamación e infección secundaria. El corte coronal de tomografía computada nos muestra con una flecha amarilla un espolón óseo en un tabique que presenta desviación hacia la izquierda. Los cornetes medios paradojales, como indican las flechas amarillas en el corte coronal de tomografía computada, presentan una concavidad medial a la inversa de lo que habitualmente observamos en la práctica diaria, o sea, una concavidad lateral. Esta situación puede estrechar el meato medio y el infundíbulo. La concha bullosa es lo que habitualmente llamamos como cornetes medios neumatizados, como indican las flechas amarillas en el corte coronal de tomografía computada. Se da en aproximadamente un 35% de los casos, y cuando es suficientemente grande puede generar obstrucción potencial del complejo osteomeatal. En este corte coronal de tomografía computada, la flecha amarilla indica una agenesia de cornetes completa, en donde hay ausencia de cornetes superior, medio e inferior en la fosa nasal derecha, comparando con la fosa nasal contralateral, en donde observamos los 3 cornetes. Las celdillas de Haller, como indica la flecha amarilla en el corte coronal de tomografía computada, son celdillas etmoidales infraorbitarias que se extienden a lo largo del piso de la órbita inferomedial. Estas celdillas pueden engrosarse, infectarse y por lo tanto estrechar el complejo osteomeatal. Las celdillas de Agernnasi son celdillas aéreas etmoidales más anteriores que involucran los huesos lagrimal, frontal o maxilar, como indica la flecha amarilla en el corte coronal de tomografía computada.
El tamaño de estas celdillas puede influir directamente en la permeabilidad del receso frontal y el meato medio. La agenesia de senos paranasales es frecuente de observar en la práctica diaria. Este corte coronal de tomografía computada, indicado con una flecha amarilla, muestra la ausencia del seno frontal derecho con hipoplasia del seno frontal contralateral. Estos cortes axial y coronal, ubicados en el sector superior e inferior de la pantalla respectivamente, nos muestran, indicado con una flecha amarilla, hipoplasia del seno maxilar derecho. Observamos una alteración en el desarrollo de este seno de aspecto atelectasiado y retraído, asociado a agenesia del cornete medio homolateral. Respecto a la inflamación nasosinusal, clásicamente se divide en diferentes patrones inflamatorios según los senos comprometidos. Tendremos así un complejo osteomeatal que comprende al seno maxilar, frontal y hemoidal anterior ipsilateral. Otro patrón que involucra el receso frontal, otro que involucra el infundíbulo maxilar, comprometiendo al seno maxilar, y por último el receso esfenohemoidal, que compromete el seno esfenoidal y hemoidal posterior. Comenzando con el complejo osteomeatal, como nos muestra este corte coronal de tomografía computada, vemos ocupación del seno frontal, celdillas hemoidales anteriores, seno maxilar derecho y meato medio. Estos cambios inflamatorios, como indica la flecha amarilla, obstruyen el complejo osteomeatal. La flecha azul nos indica o un pólipo o quiste de retención mucoso ubicado en el piso del seno maxilar derecho, como también podemos observar en el seno maxilar contralateral. En el complejo del receso frontal observamos ocupación del seno frontal, como indica la flecha amarilla en el corte coronal de tomografía computada, mientras que las celdillas hemoidales y los senos maxilares permanecen libres. En el patrón inflamatorio del infundíbulo maxilar, como nos muestra esta línea curva amarilla en el corte coronal de tomografía computada, observamos la ocupación del seno maxilar izquierdo, mientras que el seno frontal y las celdillas hemoidales permanecen libres. En el patrón inflamatorio del seno esfenoidal, una situación importante que debemos evaluar es la relación del nervio maxilar derecho con el seno, como indica la flecha amarilla recta en el corte coronal de tomografía computada. Los cambios inflamatorios en el seno esfenoidal izquierdo, como muestra la flecha curva amarilla, que están adyacentes al nervio maxilar izquierdo, pueden resultar en una neuralgia del trigémino, algo importante a tener en cuenta. En cuanto a la poliposis de los senos paranasales, debemos tener en cuenta la presentación clínica, que es más frecuente en adultos mayores de 20 años. Los pacientes suelen quejarse de congestión y obstrucción nasal. Respecto a las características de las imágenes, podremos observarlas como masas polipoides
combinadas con secreciones inflamatorias crónicas dentro de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Pueden expandir los senos con o sin remodelación ósea. En estos cortes axial y sagital de tomografía computada, como observamos en la imagen inferior izquierda y derecha respectivamente, indicado con una flecha amarilla, observamos un pólipo androconal típico con una masa que ocupa el seno maxilar derecho y se extiende a la fosa nasal a través del ostium maxilar, al cual expande alcanzando la nasofaringe. Los quistes de retención mucosos, como indican las flechas amarillas en este corte coronal de tomografía computada, son lesiones quísticas resultantes de la obstrucción de las glándulas seromucosas de los senos. La localización más común es en el seno maxilar y son hallazgos incidentales en el 10 al 35% de los sujetos. El diagnóstico diferencial que se plantea es con poliposis, que es imposible de distinguir por métodos de imagen. A su vez, las flechas celestes indican, como podemos observar, una desviación paradojal de los cornetes medios como una variante anatómica habitual de ver en la práctica diaria. Otro ejemplo de poliposis, como indica la flecha amarilla en este corte coronal de tomografía computada, en donde observamos imágenes polipoides a predominio izquierdo que involucran la cavidad nasal y el seno maxilar. El material hiperdenso que observamos puede estar dado por un mayor contenido de proteínas, un decremento de agua o presencia de hongos. Estos diferentes planos de tomografía computada nos muestran un mucocele como una lesión expansiva que compromete los senos frontales con erosión ósea parietal. Esta lesión resulta de la obstrucción crónica del orificio de drenaje del seno paranasal. Como podemos observar, el seno frontal es el más afectado en un 65%, seguido del seno etmoidal, maxilar y esfenoidal. Este es el caso de un paciente que nos llegó con el diagnóstico clínico de rinolitiasis, que es una afección muy infrecuente de ver en la práctica diaria y se produce como consecuencia de la mineralización de material extraño, que puede ser endógeno o exógeno, dentro de la cavidad nasal. Esto produce una formación calcárea, la cual se denomina rinolito, que va a ocupar la fosa nasal. En estos diferentes planos de tomografía computada, observamos una imagen calcificada, como indica la flecha amarilla, que presenta un componente de partes blandas que ocupa la fosa nasal izquierda y se extiende al seno maxilar homolateral. Este es otro caso que nos muestra en cortes coronales y sagitales de tomografía computada un implante migrado al seno maxilar izquierdo, como indican las flechas amarillas, con un trayecto que comunica a la cavidad oral con ocupación del seno mencionado. Hablaremos brevemente de las neoplasias benignas de los senos paranasales, que son poco frecuentes de observar. Se pueden dividir en papilomas, angiofibroma juvenil, hemangiomas
osteomas, tumor de células gigantes y displasia fibrosa. Comenzando por el papiloma invertido, característicamente surgen de la pared lateral, cerca del cornete medio. Se extienden dentro de celdillas semoidales y senos maxilares. Tiene un patrón ondulado al que se le denomina cerebriforme. Tiene una relación hombre a mujer de 4:1. Casi siempre es unilateral y es benigno, pero localmente agresivo por su crecimiento. Tiene una alta tasa de recurrencia después de la resección parcial. En este corte coronal de tomografía computada, como indica la flecha amarilla, observamos una masa de tejido blando expansiva a lo largo de la pared nasal lateral, centrada en el meato medio y que se extiende dentro del seno maxilar. Este es un corte coronal de resonancia magnética en secuencia T1 que muestra un papiloma lobulado en el meato medio y su intenso respecto al músculo. Otro corte axial de resonancia magnética en secuencia T1 con gadolinio que muestra un realce heterogéneo a lo largo del papiloma, como indica la flecha amarilla. Respecto al angiofibroma juvenil, la clásica presentación clínica es un adolescente masculino con epistaxis, obstrucción nasal y voz nasal. Las imágenes muestran, como observamos en los cortes axiales de tomografía computada, indicados con una flecha amarilla, una masa altamente vascular que se origina en o cerca del foramen esfenopalatino. Es localmente invasivo, extendiéndose a la cavidad nasal, fosa pterigopalatina y fosa infratemporal. Debe tenerse en cuenta, antes de la cirugía, una embolización para evitar un sangrado masivo. Este corte axial de tomografía computada nos muestra una imagen densamente calcificada y bien delimitada con origen en celdillas hemoidales derechas, indicada con una flecha amarilla, compatible con un osteoma. Su presentación clínica puede ocurrir en cualquier grupo de edad, es asintomático y habitualmente lo observamos como un hallazgo incidental, en donde los síntomas están relacionados con la obstrucción potencial que pueden producir. En cuanto a la frecuencia de ubicación, es más frecuente en los senos frontales, seguidos por celdillas hemoidales, senos maxilares y por último los senos esfenoidales. Otros cortes en diferentes planos de tomografía computada, en donde observamos un osteoma densamente calcificado, bien delimitado, con origen en el seno frontal derecho, como indican las flechas amarillas. En cuanto a la displasia fibrosa, su presentación clínica es más frecuente en menores de 30 años, puede ser monostótica o poliestótica, y los síntomas generalmente están determinados por hinchazón, extensión hacia los senos y las órbitas que pueden conducir a síntomas de obstrucción, dolor de cabeza y alteraciones visuales. Sus características clásicas en imágenes, como podemos observar en los cortes axial y coronal de tomografía computada señalados con flechas amarillas, es una apariencia en vidrio esmerilado expansiva que involucra en este caso al seno maxilar derecho. Otros cortes axiales y coronales de tomografía computada
que nos muestran una imagen expansiva con densidad en vidrio esmerilado que compromete los senos maxilar y esfenoidal derechos, en este caso, típico de ver en la displasia fibrosa. Por último, hablaremos brevemente de las neoplasias malignas de los senos paranasales, en donde se pueden dividir en carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoide quístico, carcinomas indiferenciados, osteosarcoma, linfoma, estesioneuroblastoma y las metástasis. En cuanto al carcinoma de células escamosas, su presentación clínica es más frecuente en la sexta-séptima década de la vida y tienen una relación hombre a mujer de 2 a 1. Está relacionado con exposición ocupacional al níquel y puede presentarse clínicamente como dolor facial unilateral, secreción u obstrucción nasal. Generalmente son hombres mayores con síntomas de sinusitis crónica que no responden a la medicación. En las características de las imágenes podremos observar en tomografía computada como una masa heterogénea con realce variable y destrucción ósea. Y en resonancia magnética presentarán una señal intermedia en T1 e intermedia o elevada en secuencias T2. Como podemos observar en este corte axial en secuencia T1 de resonancia magnética con gadolinio, que muestra una masa agresiva con realce heterogéneo dentro del seno maxilar izquierdo con áreas de necrosis que no presentan realce, como indica la flecha amarilla. En cuanto al carcinoma adenoide quístico, su presentación clínica es más frecuente en pacientes caucásicos de entre 30 y 60 años, la mayoría hombres. Sus síntomas están relacionados con la obstrucción, el efecto de masa y la infiltración perineural. Respecto a las características de las imágenes, en tomografía computada se verán como una masa de partes blandas heterogénea con invasión ósea y en resonancia magnética con una señal intermedia en secuencias T1 e intermedia o elevada en secuencias T2 con realce heterogéneo. En esta imagen axial de resonancia magnética, como indica la flecha amarilla, vemos un carcinoma adenoide quístico con infiltración perineural a través del quinto par. Otro caso de un carcinoma adenoide quístico en el que observamos una voluminosa formación ubicada en el seno maxilar izquierdo, como nos muestran estos diferentes cortes de tomografía computada, en donde la lesión se extiende al tejido celular subcutáneo y erosiona el piso de la órbita homolateral. Para finalizar, como conclusiones debemos tener en cuenta: es esencial comprender la anatomía de los senos paranasales y las variantes normales, ya que estas últimas pueden predisponer al desarrollo de las enfermedades. El conocimiento de la anatomía de los senos paranasales es importante para entender los diferentes patrones inflamatorios. La mayoría de los pacientes con tumores de senos paranasales se presentan con síntomas inespecíficos. Otras características que permiten arribar al diagnóstico son la morfología, las ubicaciones típicas y el patrón de extensión. Por último, los datos demográficos del paciente, el género y la etnia ayudan en el diagnóstico diferencial. Muchas gracias.